Bien, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día, con relación siempre a lo que llevamos en el interior, al autoconocimiento, y tratar de unir a este conocimiento, esta máquina orgánica que traemos nosotros potencialmente dentro de nosotros mismos, a una parte superior que se llama conciencia. La palabra conciencia es una palabra poco comprendida. En ocasiones uno se puede dar el lujo de decir es que estoy consciente de lo que hago y de lo que digo, pero no es cierto. La palabra conciencia es una palabra que realmente nos invita a nosotros a reflexionar. Conciencia quiere decir conocimiento de causa, porque tenemos conocimiento de las cosas. Un ejemplo es una persona que se ha quemado una mano, por decirlo así, y ha experimentado el dolor, el ardor de una quemadura. Entonces esa persona ya no piensa lo que siente una quemada, sino que lo ha sentido, porque le ha ardido. Entonces la conciencia es algo muy parecido. Conocimiento de causa, quiere decir que todos nosotros estudiamos las causas del porqué de la vida, del porqué de la existencia, y nosotros no conocemos sus causas, no conocemos sus leyes, no sabemos por qué es que tenemos vida, ni tampoco sabemos por qué es que nos pasan cosas. Cuando nosotros desconocemos las causas naturales de la existencia y las estudiamos, entonces podemos ponernos en armonía con la creación y provocar dentro de nosotros situaciones a favor de nuestro crecimiento anímico interior. ¿Qué significa eso? Pues que todos nosotros tenemos un potencial de crecimiento dentro de nosotros mismos, y ese crecimiento está dentro de lo que se llama el embrión anímico. Es decir, que nosotros tenemos una partícula de alma en el interior, pero que ésta se ha detenido su crecimiento por falta de conciencia o por falta de conocimiento de las causas. Cuando nosotros desconocemos las leyes de causa y efecto, las leyes de la creación, la influencia de los planetas, el secreto yo, o los defectos secretos que llevamos en el interior, cuando nosotros desconocemos todo esto, realmente es casi imposible que una persona pudiera crecer internamente, y tampoco podría crecer con pensamientos de mensajes que leemos tanto bíblicos como de pensadores o de filósofos o de budistas. Pues en realidad nadie ha conocido la vida secreta de estos seres, y por lo tanto cuando nosotros leemos estos mensajes, en realidad desconocemos nosotros qué hicieron estos seres para poder crecer internamente, y entonces convertimos todos los conocimientos en creencias, y pensamos nosotros que a través de creencias podríamos nosotros crecer en algún momento, pero tal cosa no existe, no se ha visto. Conocemos personas que tienen muchos conocimientos académicos, filosóficos, religiosos, y se comportan de una manera muy depravada, degenerada y perversa. Entonces, no los criticamos, pero nos da mucha pena que no sepan el conocimiento realmente, cómo llevarlo a cabo en sus vidas. Y entonces, nosotros pues nos dedicamos precisamente en este estudio a enseñarle a las personas a cómo conocer estas causas, estas leyes naturales, para que puedan por sí mismas crecer. Y esto, cuando lo decimos, muchas personas tienden muchas veces a pensar que el cambiar de creencia, que el cambiar de filosofía o el cambiar de conocimiento les va a dar también ese crecimiento, pero tampoco se trata de eso. Se trata de hacer un trabajo, a realizar un trabajo dentro de cada uno de nosotros, y ese trabajo en realidad es algo un poco complicado de
de explicar en una conferencia. Por eso es que siempre le decimos al estudiante que se requiere por lo menos 6 meses de estudio para que pueda comprender realmente qué es este trabajo que les queremos enseñar. Desafortunadamente la gente, cuando trae muchos problemas, quiere algo inmediato, quiere cambiar inmediatamente lo que está sintiendo o salir de la situación por la cual está sufriendo, y no se da el tiempo para poder informarse de qué es lo que se tiene que hacer para poder dejar de sufrir, para poder crecer internamente, para poder despertar esa conciencia. Bueno, cuando nosotros miramos en la sociedad el comportamiento de un asesino, por ejemplo, nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que esa persona tenga esa maldad en el interior? Y no nomás eso, hay una perversidad tan horripilante que estos asesinos les ponen una cámara a que cuenten sus historias, su crimen, y lo hacen de una manera tan depravada, tan faltos de conciencia, que dicen que no tienen ni arrepentimiento de haber hecho eso. Imagínense, ¿no? ¿Qué pasará dentro del mundo de esa persona que no tiene realmente ni una forma de arrepentimiento de haberle quitado la vida a otra persona? A eso se le conocen como casos perdidos. Casos perdidos se considera una persona que no tiene conciencia. Se consideran que son casos perdidos. Oh, okay. Entonces, esos que no tienen conciencia, esos que no tienen arrepentimiento, esos que realmente les vale, como dicen, se consideran que son casos perdidos. Casos perdidos porque no tienen alma, o sea, porque no tienen conciencia, porque son cascarones que deambulan de un lugar a otro repitiendo toda clase de errores sin tener una forma de arrepentimiento. Entonces, para esos casos perdidos, en realidad no hay mucho que se pueda hacer. Lo único que se espera es que llegue la ley de involución y la naturaleza ya no les dé cuerpos humanos. Entonces, hay casos de personas que tienen esa capacidad, esa conciencia tan activa, que en cuanto cometen una falta, inmediatamente tratan de repararla porque se sienten mal en el interior. Y hay personas que la conciencia está tan atrapada que necesitan a alguien o un shock o algo que les haga saber que lo que se está haciendo está mal hecho. Y de esa manera, entonces nosotros, precisamente ustedes o nosotros, empezamos a encontrarnos en este camino de la existencia con la intención de poder algún día quizás recibir estas enseñanzas para poder crecer dentro de sí mismo. Y es el caso, pues, estudiando las causas. Sabemos que no existen causas, sino casualidades o causalidades. Y esta es una razón por la cual nosotros estamos este día, quizás por alguna inquietud de querer conocer algo diferente o saber algo sobre lo que pasa con nuestras vidas en el interior. Todo conocimiento parte del individuo. Todos nosotros, cuando estudiemos algo con relación al conocimiento interior o la filosofía, tenemos que conocer las bases, los cimientos del conocimiento. Una casa no se puede empezar a afincar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y para poder fincar una casa se tiene que estructurar los cimientos alrededor de esa casa, que van a realmente donde se van a empezar a fundar lo que son las paredes y todo lo que es hacia arriba. Nosotros dentro del conocimiento decimos que para poder crecer en el interior no podemos empezar en el aire con ideas absurdas o con pensamientos, sino con algo estructurado por filósofos del pasado que han querido enseñarle a la humanidad precisamente este crecimiento como es. Hay muchos libros por todos lados, hay muchos conocimientos por todos lados, muchos con ideas maravillosas, y hasta se convierten en los bestsellers. Pero luego vemos los resultados de la persona que lee un libro de eso. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace con ese libro? Como me dijo una trabajadora por ahí, tengo un libro muy bonito que se llama Cómo crecer en Dios todos los días. Le dije, oh sí, ¿de qué trata? Dice, no sé, dice, no lo he leído. ¿Y entonces cómo sabes que es un bonito libro? Por
título que tienes. Oh, ya, pues ya lo hicimos. Podemos ponerle las cosas más bonitas, ¿no? Pero lo que trata aquí es de que lo que podamos comprender nosotros en el interior y que nos ayuden a ese crecimiento. Si estas personas lograron ese crecimiento en el interior, entonces que nos ayuden cómo se hace, que nos digan cómo se hace, y nosotros precisamente es lo que hacemos en este lugar. Entonces, los cimientos para poder crecer dentro de nosotros mismos, como los de una casa, precisamente están en los 5 cilindros. Ayer escuchamos un motivador en la radio que dice que la persona que quiera crecer internamente, que no se fije tanto en los defectos, que cometa el error y que siga adelante. Y me quedé yo, a ver, espera un momento. ¿Cómo puede una persona cometer una falta, ignorar la falta, pararse y seguir adelante, si esa misma falta más adelante lo va a hacer tropezar? Entonces se me hizo un poco ridículo, pero dijo, no hay que fijarse tanto en los defectos, aprendamos de errores, dijo, pero sigamos adelante. Pero eso se hizo como muy a la superficie, como algo muy por encimita de las cosas. O sea, son personas que normalmente buscan seguidores, busca a alguien que les haga a las personas, oh sí, tú estás bien, no te preocupes, todo va a salir bien, y sígueme y más adelante a ver qué negocio hacemos, ¿no? Pero todo conocimiento que no se relacione con los 5 cilindros, que lo vamos a explicar en detalle, que lo repetimos constantemente en este lugar, son tan importantes conocerlos porque en esos 5 cilindros se encuentra la energía para poder crear dentro de nosotros esa conciencia, esa alma, o para fortalecer el ego que llevamos en el interior. Desafortunadamente, sin conocimiento, lo único que se hace es engordar el defecto dentro de nosotros mismos. Y ese defecto, obviamente, viviendo dentro de nosotros, alimentándolo todos los días, de una manera que ignorante, si podemos decirlo de esa palabra, es el que nos va haciendo sufrir, porque va haciendo que vayamos perdiendo la batalla. El iracundo cada vez más iracundo, el violento más violento, el mentiroso más mentiroso, el vicioso más vicioso, el celoso más celoso, y así sucesivamente. Entonces, todos nosotros quizás en un momento dado podemos decir, bueno, es que este comportamiento que tengo no es el adecuado, pero ¿cómo le hago? Que si llegan personas así, oiga, escuché en la radio que hablaron sobre cómo controlar la ira, y fíjese que yo cada día estoy más violento, ya tengo problemas con mi esposa, pues ven para acá, ¿qué días son tal hora? No puedo ese día, no me lo puede cambiar a otra hora. Así. Otra persona dice, bueno, y bueno, los damos a las 7 de la noche, ¿no? Oiga, es la hora que empieza la telenovela, no me lo puede cambiar. Esa es inconsciencia. ¿Por qué? Porque imagínense, si nosotros sabemos que padecemos de un mal y todavía vamos a adaptar a las personas a que se acomoden a nuestro ritmo de vida, a nuestro confort, pues, en realidad está difícil. Bueno, 5 cilindros: intelecto, motriz, emoción, instintivo y sexual. Quien no tenga activo esos cilindros está medio muerto, y puede ser el caso que hay personas que son paralíticas, que no tienen funcionando el centro motriz a todo lo que da. Hay muertos de la sexualidad, la impotencia sexual, personas que no tienen energía sexual, entonces se van muriendo porque no hay energía sexual. O sea, nos vamos muriendo en partes. Y el cerebro pensante, hay gente que ya no piensa. A ver, como dice la canción, a veces me siento y pienso, y a veces nomás me siento. Entonces hay personas que no piensan. Y cuando una persona no piensa, no sabe si va o viene. Está distraída, no controla la situación, está invadida por diferentes pensamientos, donde se ha perdido en un laberinto que no sabe realmente esa persona cuál de esos pensamientos es el verdadero. Y hay personas que ignoran sus propios pensamientos, porque nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que traemos en el subconsciente, y el subconsciente no ha sido explorado ni por la ciencia ni por nosotros. Y bueno, hay personas que en un momento dado no pueden comer, ya su cuerpo físico está saturado de enfermedades, y ese es el centro instintivo, y así sucesivamente. O sea, esos 5 cilindros son tan importantes conocerlos y equilibrarlos
y sobre todo dedicarles el tiempo para poder conocer sus actividades. El centro pensante, normalmente, la naturaleza, todos los días que nos levantamos, cuando dormimos lo suficiente, que son 6, 8 horas, nuestro cuerpo tiene ese caudal energético que lo usamos durante el día, y depende de nosotros que sepamos usar inteligentemente esas energías para el crecimiento anímico o interior. Centro pensante. Cuando usted lee un libro, esos libros llevan mensajes. Y esos libros, si usted se pone a leer un libro, tiene que darse cuenta qué le está motivando o qué le está despertando ese libro. Casi toda la mayoría de libros que tenemos en la actualidad se consideran muy subjetivos. O sea, libros de pasionales, como libros de vanidades. Yo crecí en una familia que el libro semanal, las novelas policíacas, a mí los que me gustaban eran los de Calimán. Y bueno, las selecciones, un libro de selecciones que más o menos enseñaba a la gente algo. Los testigos de Jehová utilizan mucho el descubrimiento intelectualoide para poder descifrar cosas, y convencen a mucha gente porque estos sí son muy intelectuales. Descubren un montón de cosas a través de la ciencia, y mucha gente que no sabe nada las convencen por el lado de esa información, pero son intelectuales. O sea, hay personas que tienen capacidad intelectual y hay personas que no la tienen. El intelecto tanto puede servir a la maldad como puede servir a la conciencia. Y en la actualidad el intelecto se considera un intelecto que sirve a la maldad. Porque miremos todos los políticos, todas las cosas, todas las promesas que hacen y todas las barbaridades que se hacen después de que llegan a ese puesto. Todos los políticos, sus discursos tremendos que hacen. Pero el mundo sigue volteado. El mundo sigue cada vez de mal en peor. O sea, son personas que en un momento dado dicen cosas tan maravillosas, han aprendido a utilizar el intelecto de una manera muy malévola y perversa, que convencen a los incautos y convencen a la gente. Mire que ahora, si nosotros estudiamos un poquito sobre la Edad Media, y al tiempo de ahorita, 500 años después, nos damos cuenta que si nosotros pudiéramos repetir el tiempo, si se entraran las leyes de la Edad Media en este tiempo, matadero de gente por todos lados. Pero le llamamos a esto modernismo. Ahora fíjese, el modernismo. Hemos aceptado ya los abortos, hemos aceptado a los homosexuales, hemos aceptado las drogas, hemos aceptado el alcohol, hemos aceptado, ¿qué falta? La silla eléctrica, la inyección letal, la pena del ahorcado. ¿Qué es eso? Cuando quieres, estás enfermo, morir y decides. Libertad de morirte si quieres matar. Pues fíjense cómo va cada vez, cómo va esto cada vez generándose. A los gobiernos lo único que les interesa es que siga circulando el dinero, no importa cómo. Aceptamos por último lo que es la ley de la marihuana, que dice que para prevenir el contrabando. ¿Ustedes creen eso? Ahora los muchachitos fuera de la escuela están fumando marihuana, están arruinando el cerebro. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la marihuana en el cerebro? Pues lo va matando, lo va adormeciendo, lo va haciendo que no esté alerta a captar cosas, peligros para sus propias vidas. Pues ¿qué hace la marihuana? Crear delincuentes, porque cuando la persona no tiene la capacidad de pensar, no tiene la capacidad de trabajar. Y una persona que no tiene la capacidad de trabajar se convierte en un delincuente. ¿Y qué hace la marihuana? Lo mismo que hace la cerveza. Cuando la persona no tiene el hábito del alcohol, una cerveza lo emborracha. Después ocupa 2, después 3. Y ahora los corridos que hacen en la tele, y ya llevo 24 para ponerme una peda el fin de semana. O sea, le van depositando en esas canciones a la gente
cómo irlos encaminando hacia el vicio, porque cuando una persona escucha constantemente algo, todos los días, como el comercial de McDonald's, se va grabando en el subconsciente y terminas comiéndote una hamburguesa con una carne que no se sabe ni de qué es ya hoy en día. Todos los comerciales, toda la propaganda que recibimos hoy en día es una programación que se va grabando en el subconsciente y la persona va y hace exactamente lo que dicen esos comerciales. Entonces la marihuana, la propaganda de la sexualidad, la propaganda homosexual, la propaganda del alcohol, la propaganda de la violencia, todo eso va encaminando a la humanidad, y nadie dice lo contrario, lo va encaminando prácticamente a la pérdida de sus propios valores internos. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre los valores y le decimos a la gente que todo esto que estamos escuchando en la actualidad es pura degeneración, es pura perversidad y nadie puede ser feliz de esa manera, todavía se voltean contra nosotros y se nos quedan viendo raros y nos critican. Porque precisamente para poder nosotros crecer internamente tenemos que ir contra las corrientes del mundo, contra el modernismo en la actualidad, aunque nos digan anticuados, aunque nos digan que estamos fuera de onda, no nos importa, porque al fin y al cabo lo que va a contar de esto es lo que va adquiriendo uno dentro de su interior, lo que es la felicidad, lo que es la paz, la tranquilidad, el triunfo. Eso es lo que se busca, y sobre todo las buenas relaciones conyugales, que lo que no pasa en México aquí pasa, por el modernismo, precisamente, porque aquí nos cambian la mentalidad. Pero ¿qué mentalidad teníamos allá? Pues ni una tampoco. O sea, vamos yendo de lugar a lugar, nos cambian la mentalidad aquí, nos presumen de un país liberal, que más que nada es libertinaje, y nosotros no tenemos otras opciones. O sea, hacemos lo que el mundo nos dice, hacemos lo que el mundo nos programa, hacemos lo que el mundo hace, menos lo que nos da felicidad en el interior, porque esa parte requiere que nosotros la estudiemos y ver y ponerlo en una balanza realmente qué es y qué no es, qué funciona y qué no funciona. Entonces nosotros damos ideas. El centro intelectual debería tener la capacidad de aprendizaje, pero también con la intención de poner en práctica. Es decir, si ustedes escuchan aquí estas conferencias y les damos las prácticas y no las hacen, dirán, qué bonito habló ese señor del pelo de cabeza de cebolla. Pero viene una situación difícil y nos comportamos como si nunca hubiéramos escuchado nada. Entonces el mensaje no logró impactar la conciencia en la persona. Y así nos la pasamos un buen rato haciendo gárgaras con esto. Pero llegará el momento en que dentro de nosotros digan, bueno, vamos a poner en práctica todo esto, a ver qué resultado da. Y ahí es donde la persona se empieza a dar cuenta de que realmente puede manejar situaciones. Vamos a leerles un poquito del libro y lo vamos a explicar. La máquina humana. Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados, formados por el trazo maravilloso de los mundos, viene entonces a nuestra mente en estado receptivo la imagen vivida del organismo humano con el sistema esquelético, linfático, arterial, nervioso, etc., que fuera de toda duda están constituidos y reunidos de modo semejante. El sistema solar de Ors, este sistema en el cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestras existencias, visto desde lejos parece un hombre caminando a través de un inalterable infinito. El microcosmos hombre es a su vez un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. Pongamos atención en la palabra energía. La estructura de la máquina humana consta de 7 u 8 sistemas sostenidos por una armazón esquelética formidable y reunidos en un todo sólido gracias al tejido conectivo. La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante del cual depende la existencia del microcosmos hombre. O sea, aquí al corazón lo comparan con el sol. Quien haya visto un ultrasonido cuando se está formando por primera vez el feto,
descubrirá como una foto del universo en la oscuridad. Por allá a lo lejos brilla una pequeña estrella en medio de esa oscuridad, que es el corazón. Lo mismo pasa cuando se están formando nuevos sistemas solares, que es lo que primero que nace en esa matriz del universo, que es la oscuridad. A lo lejos es muy parecido a la foto que se toma cuando el feto por primera vez se está formando. Es un sol a la lejanía, y de ese sol vienen a formarse sus planetas, su sistema solar. El sol que tenemos ahorita, que nos ilumina, que nos da vida, es el corazón de un sistema solar. Y lo mismo pasa, por eso dice que el hombre es un sistema solar en miniatura, un microcosmos en miniatura. Porque así como nacen los planetas, los sistemas solares con su sol respectivamente, porque es el corazón de un sistema solar, así de esa misma manera lo primero que nace en el vientre materno es un sol, el corazón del bebé, y de ahí se van formando todos sus tejidos y todo lo demás. O sea que ese espermatozoide y ese óvulo tienen toda la capacidad de crear un cuerpo, un organismo. ¿Quién va a pensar algo tan pequeño y potencialmente trae el color de la piel, trae las arterias, trae los órganos, trae la sangre, trae el esqueleto, trae todo? Nosotros somos el resultado del milagro de la vida. Y obviamente, ¿quién moverá todas estas conciencias para que se forme exactamente un cuerpo tan perfecto como el nuestro? Obviamente hay conciencias que mueven este mecanismo en el interior. Hay seres superiores, hay inteligencia divina que sabe exactamente cómo ir formando dentro de nosotros mismos toda esta capacidad, toda esta maravilla, todo este milagro de la vida. Si el hombre se pusiera realmente a estudiar sus energías, lo que es el óvulo, lo que es el espermatozoide, y supiera qué hacer con ellos, no solamente no se dedicaría a crear humanidades, sino se dedicaría a crearse vida dentro de sí mismo también, porque tiene esa capacidad de crearse vida en el interior. Pero desafortunadamente nosotros, como no conocemos esto, esa vida la desperdiciamos miserablemente. Y aquí es donde nosotros decimos que si el ser humano no se conoce en su interior, si desconoce esa energía valiosa que lleva en su interior, no saberla usar consciente e inteligentemente, entonces eso lo mismo se mata. Lo que desconoce termina siendo su peor enemigo dentro de sí mismo. Y entonces, cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero, y sobre cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Realmente estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en los lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores. Fuera de toda duda podemos afirmar enfáticamente estos microlaboratorios glandulares tienen la altísima misión de transformar la energía vital producida por la máquina humana. A mí me gusta mucho ese tema de transformación de impresiones, porque la naturaleza, cada año, cada que viene la primavera, nos damos cuenta cómo potencialmente se empieza a dar vida a sí mismo. Empezamos a ver cómo brotan las flores, cómo brotan la vida, los frutos. A mí me gusta la jardinería, y ahorita mis plantas de tomates, que eran unas pequeñas semillitas, están hasta 7 o 8 pies de grandes, aventando tomates por todos lados, tomatillos, chiles. Y siempre que hago eso digo, qué interesante, porque ahora que conozco lo que significa la semilla dentro de uno mismo, eso que nos heredó el universo, conocido como el Espíritu Santo para los religiosos, que no es más que otra cosa que la energía creadora dentro de nosotros mismos. Digo, qué maravilloso conocimiento que nos da la capacidad de saber qué hacer con esta energía en el interior para poder transformar la vida dentro de nosotros mismos, cosa que la humanidad no conoce.
Y vemos cómo esa semilla, al hacer contacto con la tierra, comienza esa vida, comienza a germinar y empieza una transformación donde va cambiando de un elemento a otro, pero nada de esto podría suceder sin la ayuda que da el sol. Entonces, con justa razón, los aztecas, los mayas, los incas, los persas le rendían culto al sol, no porque adoraban ídolos, sino porque sabían lo representativo, lo significativo que era el sol, como el dador de vida, como el Cristo Sol, le decían también, y le rendían culto al sol y se hacían danzas con relación al sol. Lo mismo hacían con el agua, lo mismo hacían con la tierra, lo mismo hacían con la lluvia y con el aire. Danzaban, rendían culto a estos elementos. O sea, eran seres conscientes de la naturaleza, de todo lo que le rodeaba. Que hoy en día para la ciencia, para el materialismo, es el hazme reír, es la ridiculez, pero es al revés. Nosotros mismos, como lo dice la carta del Chief Seattle, estamos acabando con lo ecológico, estamos acabando con la naturaleza, estamos contaminando los ríos, estamos contaminando los mares, estamos contaminando el agua, estamos contaminando el aire, estamos acabándonos nosotros mismos, los recursos naturales, aquello que nos da vida, lo estamos acabando. No sin antes que la persona, cuando se va acabando en su interior, expresa lo que trae dentro en forma de la misma manera de como está afuera. Vamos al caso que ya empezamos a ver los cholillos como empiezan a poner grafiti en las piedras, como lo hacen en California. ¿Acaso ese mal no está en la mente del cholo? Y como primero está dentro de él, entonces lo expresa externamente. O sea, no tiene conciencia. La parte negativa en su interior de una persona lo está invadiendo por dentro y por eso se expresa externamente por lo que lleva en su interior. Habían de escuchar el tema del país psicológico, la ciudad psicológica, que tenemos grabada en YouTube, que estuvimos en la radio hablando sobre esto. Y ahí hay varios temas sobre esto que les estoy diciendo. Pero cuando una persona en su interior tiene conciencia, es decir, medita, se conoce, se corrige, pelea sus pensamientos negativos, trata de ser positiva, de ninguna manera haría mal a otros, porque sabe que se lo haría mal a sí mismo, como decían los mayas. No te daño porque me dañaría a mí mismo. Precisamente lo que vemos en la sociedad externamente, todo lo que está pasando en cuanto a contaminación y maldad, es lo que cada persona aporta potencialmente por su parte, por la forma inconsciente que trae en su interior, por el ego que le está invadiendo en su interior. Entonces, volviendo al tema, dice, se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la comida que ingerimos y de la luz del sol. ¿Ustedes se han fijado por qué hay parejas que no pueden tener hijos? Que hay muchas parejas de esas. El que lo puede tener no lo quiere y el que no puede lo quiere. Bueno, cuando en vidas pasadas, aquí es donde nosotros estudiamos también vidas pasadas, que también para la gente dice, oh, zapata, la decía, ¿dónde sacaste esa, no? Bueno, cuando se va despertando conciencia, se van recordando sucesos de las vidas. Ya ha pasado, por ejemplo, que una persona, cuando entra en estado hipnótico, puede recordar vidas pasadas, porque esa persona la conecta con el subconsciente. Esa persona no solamente se da el lujo de poder recordar vidas pasadas de otro tiempo, yo he conocido muchas personas que recuerdan vidas pasadas. Y me han contado santo y seña de todo esto, y como nosotros tenemos un poco de conocimiento sobre ello también. El subconsciente guarda datos de lo que nosotros ignoramos. Cuando una persona la han hipnotizado, no solamente recuerda sucesos de vidas pasadas, sino que hasta se da el lujo de hablar el idioma que hablaba en aquel entonces. Cosa tan extraña para nosotros, ¿verdad? Tenemos un video de Discovery donde niños de 2, 3 años que empiezan a hablar recuerdan sus vidas pasadas. Y estos psicólogos han ido inclusive a encontrar récords de cómo una niña, por ejemplo, de allá de la India había perdido la vida en un río.
Y este hombre fue a investigar, buscar periódicos y encontrar algo con relación a todo esto, y encontró que realmente existía esa niña y existía el periódico de acuerdo a lo que esta niña les informó de cómo había perdido la vida en vidas pasadas. Para nosotros decimos, pero ¿cómo puede pasar esto? Es bien sencillo. Cuando nosotros sacamos toda la basura del intelecto, todos los pensamientos que tenemos en el interior, y mantralizamos una vocal que en meditación sabemos que ayuda a desarrollar esa capacidad, la A, por ejemplo. Cuando usted repite mucho la A con los ojos cerrados, pero qué ridiculez estoy diciendo para muchos. Pero cuando llega a la relajación total de los pensamientos cotidianos, empiezan a aparecer imágenes. Y esas imágenes, en forma así como de una película, empiezan a aparecer en su mente. Y de repente usted dice, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde es? Ha logrado abrir el subconsciente. Ha logrado conectarse con la vida que le acababa de pasar en el pasado. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Bueno, decíamos, ya no estamos en la Edad Media. Uno de los beneficios de poder hablar de esto es que en la Edad Media no podíamos hablar de esto porque nos trataban de grupos de charlatanes. Pero cuando una persona deja la incredulidad y se pone a practicar, porque yo he sido una persona muy incrédula, cuando me decían cosas de oraciones y de creencias y de fe, yo me reía, yo me carcajeaba y decía, esas son puras tonterías de la gente. Pero por curiosidad, en alguna ocasión me puse a hacer prácticas de esto que les estoy diciendo. El día menos pensado me conecté a una tremenda experiencia, y eso fue lo que me gustó, precisamente de que podía realmente existir. O sea, me di la oportunidad a mí mismo de creer que podía existir algo más de lo que yo pensaba. Y de ahí en adelante nos conectamos a tremendas experiencias. El subconsciente es esa parte que nosotros ignoramos en nuestras vidas y que existe, pero nosotros estamos esperando que la ciencia lo descubra. Ustedes saben que el microbio existía mucho tiempo, miles de años atrás. Cuando descubrieron el microscopio, descubrieron el microbio, no es que haya apenas aparecido el microbio existía, solamente que no lo miraban. En la Edad Media, cuando el telescopio todavía no estaba muy avanzado, se creía que solamente éramos nosotros en el sistema solar. Algunos decían que al fin del mar había un precipicio y se perdía uno en el espacio, hasta creían que la Tierra era cuadrada y cosas por el estilo. Ahora ya se sabe que hay otros sistemas solares, pero algunos siguen pensando que somos los únicos en el sistema solar y los únicos en el universo. Imagínense, tanto espacio, miles y millones de estrellas, galaxias, constelaciones, y nosotros seguimos pensando que somos los únicos. Y cuando alguien habla de la vida de otros planetas o de un platillo volado por ahí, dice, se la quemó muy verde. Todavía tenemos pensamientos primitivos, y hay ese materialismo, esa mente materialista está tan arraigada en nosotros que en una ocasión, platicando con un cliente que tenía una casa a la orilla del mar, y de su casa se miraba, no el mar, un lago muy bonito por allá en el este de Washington, y le decía, ¿nunca has visto cosas raras aquí? ¿Cómo qué? No sé, luces, algo raro. Oh, tú me estás hablando de ovnis. No, eso no existe, me dijo. Digo, y si los pudieras ver, yo diría que es producto de mi imaginación. O sea, totalmente incrédulo. La mente materialista, sensorial, es totalmente incrédula, que aunque vea, no lo cree. Casi me decía, oye, si te doy una cachetada, sería un producto de tu imaginación, como para poderle hacer entender algo, porque es una terquedad en la mente. O sea, que nosotros si dejamos de enfocar en forma equivocada y nos abrimos a la oportunidad de poder conocer cosas, descubriríamos cosas, pero primero tenemos esa barrera de escépticos, de incrédulos, y eso es muy difícil quitarlo si la gente es como una venda que trae en nosotros. No, así déjamela, yo así quiero seguir.
Pero si esa persona se quita la venda y empieza a descubrir cosas en el interior, se puede convencer por sus propias experiencias, por lo que estamos diciendo ahorita, pues. Microlaboratorios dentro de nosotros mismos que están constantemente cambiando energías. ¿Sienten ustedes cuando entran la energía de los planetas por su interior y cómo la depositan en la Tierra? Y cómo esa energía, la Tierra nos vuelve a dar parte de esa energía en nosotros mismos. Eso no lo sentimos. ¿Sienten ustedes cuando sueñan, cuando su alma y sus cuerpos en el interior salen de su cuerpo físico y sienten cuando vuelve a regresar? Tampoco. Y ese es un fenómeno natural. Que si el cuerpo físico no duerme, el cuerpo vital no puede cargarlo de energía. ¿Y qué es lo que sale del cuerpo físico? ¿Acaso no seguimos soñando y viendo la vida como siempre la vemos? ¿Acaso no soñamos muertos, familiares que han desencarnado? ¿Acaso no soñamos gente del pasado? ¿O gente que en el futuro pues, vamos a conocer? ¿O el desorden psicológico que traemos en el interior, que no tiene ni cabeza ni cola, ni se le entiende qué es lo que hay en el interior con tanto pensamiento, con tanto desasosiego? Podemos ser testigos de ese desorden. Hay gente que dice, yo no sueño. Estarás muerto. Toda la gente cuando duerme sueña. Pero igual manera, no se da cuenta cuando está despierto, porque sigue en el sueño. Ahorita nosotros en este momento podemos decir, me he despertado al día, pero en realidad cuando observamos los pensamientos dentro de nosotros, que ya no sentimos el viento, ni el sol, ni la lluvia, ni el aire, estamos en un sueño. Estamos soñando. Despertamos y seguimos soñando. Nos acostamos a dormir y dormimos soñando, y soñamos dormidos, totalmente inconscientes. No teníamos conciencia. Bueno, afortunadamente aquí en el estudio tenemos la herramienta para decirle a la persona, mire, haga esto y verá si no se acuerda de lo que sueña. Haga esto y verá si no se da cuenta cuando usted está saliendo de su cuerpo. Y si no se da cuenta cuando va regresando a su cuerpo. O sea, todas esas funciones son naturales para nosotros. Las vivimos todos los días. Y si no fuera por esa conexión con esas experiencias, nos dedicaríamos a hacer dinero con esto, a engañar gente y a hacerlos soñar y seguirles el rollo y decirles cosas bonitas. Pero no. Nos engañaríamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos tanto tiempo haciendo este estudio y precisamente debido a esas experiencias es que nosotros tenemos tanto el interés de que la gente se dé cuenta de que la vida tiene otra función, que no solamente venimos a hacer dinero, a reproducirnos como los animales y a llenarnos de vicios y hacer sufrir a medio mundo. No, la vida tiene otro sentido y nosotros lo hemos encontrado, y precisamente esto está dentro de los 5 sentidos. Entonces dentro de nosotros hay laboratorios energéticos como la transformación de impresiones, por ejemplo. Ayer puse un video en Facebook de un individuo que se tatuó la espalda y se le infectó y le estaban sacando toda la pus, le apretaban y le sacaban toda la pus, y alguien por ahí dijo, ¿no dijiste que no te gustaba poner esta clase de videos asquerosos? Le digo, dije que para los que estaban interesados en los tatuajes, ¿para qué lo abriste? Pero mira, algo muy asqueroso, porque está asqueroso. Luego puse un video de alguien que abortó y el niño así de chiquito y se está moviendo ahí. Algo horripilante también. Pero para que la gente vaya haciendo conciencia de lo que es todo esto. Porque dicen que mientras no está formado ese feto de 6 semanas no es feto, no es vida. Y alguien por ahí, el que no oiga el programa de Erasmo y la chocolata, habló el otro día el locutor de ahí, se me hizo muy interesante, porque estaban hablando de la cuestión del aborto. Y dijo no sé si es el Erasmo, dijo, toda persona que se masturba y que pierde la energía sexual es un asesino de su propia vida. Así lo dijo. Dijo, wow, hasta que dijeron algo coherente, ¿no? Porque en realidad la vida del ser humano, la herencia del universo está en esa energía, en ese potencial energético. Pues si ahí está toda la creación.
pues ahí está toda la oportunidad del crecimiento. Y se me hizo muy interesante lo que dijo este personaje. Dije, wow, casi que si hubiera tenido el teléfono y le hablo y lo felicito porque es una realidad, es una verdad. Entonces, precisamente entonces, nuestro cuerpo físico en realidad, si nosotros vemos, aparte de verlo gordo, flaco, alto, chaparro, viejo, joven, si vemos la capacidad energética de transformación que tiene en el interior, por lo ¿quién desayunó esta mañana? Muy poco, de aquí salimos corriendo casi todos. ¿Cuál es la razón del desayuno? Obtener energía. Exacto. Para obtener energía. ¿Para qué? ¿Energía para qué? ¿Energía para qué la queremos la energía? Para vivir. ¿Qué nos costó levantarnos a ese desayuno? Y lo ingerimos. Y nos gustó. ¿Y el estómago qué está haciendo? Distribuir esa energía, elaborarla, convertirla en vitaminas, en minerales, en energía vital. Ese es un laboratorio que está transformando un elemento grotesco, pesado, en una energía sutil. Dice que ahí están las 7 notas musicales, que toda la digestión desde que comes el alimento empieza en do, cuando le está en la saliva se va pasando por re, cuando pasa por la garganta en mi, y así sucesivamente hasta que llega a la nota más alta que es si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y de la si se forma lo que es el hidrógeno Si12 y el hidrógeno sexual Si12. O sea que las comidas, la energía del sol, el agua y todas esas transformaciones energéticas que hace la naturaleza forman la energía sexual. Y que de ahí nosotros la desperdiciamos miserablemente. ¿Por qué? Porque no sabemos otra cosa. Sin embargo, los ganaderos, los granjeros, conociendo algo sobre esto, cuando querían ellos hacer gallos de peleas, ¿qué hacían? Separaban el gallo del gallinero y lo amarraban a un palo. Y cuando querían hacer caballos de carreras, ¿qué hacían? Los separaban de los demás animales y los hacían castos. Los toros de lidia, caballos de carreras, gallos de pelea. ¿Qué hacía la naturaleza con su simiente? Los convertía en bravos, en bellos, en veloces, en fuertes, potencialmente energéticos. Pero en el ser humano no podemos hacer eso. Religiosos del pasado pensaron que pudieran hacer lo mismo, unirse algún día con la divinidad, dejando el contacto sexual. Y se convirtieron en célibes. Y de los célibes, del celibato, del no tener aparentemente pareja, la energía se fue desviando por otras funciones, que más tarde se convirtieron en pedófilos, en homosexuales, en abusadores del sexo, de otra manera, porque no conocían el secreto, porque no sabían qué hacer con esas energías. Pero que tiene la capacidad de transformación esa energía, aún colaborando en el acto sexual con la pareja, cosas que hoy en día no se hablan. Y algunas personas se espantan cuando uno habla de estas cosas, pero no les espanta la prostitución y la degeneración que está en la calle y toda la podredumbre que se ve en la calle. Bueno, entonces el organismo tiene la capacidad de transformación energética. Convierte el alimento en energía, y la energía viene a alimentar los cilindros, y la energía principal se deposita en el órgano sexual. El órgano sexual, su capacidad energética alimenta los 5 cilindros. Cuando los cilindros se van debilitando, tanto en el pensamiento, en la emoción, entonces le roban la energía sexual para seguir funcionando.
Es tanta la preocupación y tanto el estrés de las personas en la actualidad que se convierten en impotentes por el desorden inarmónico de los 5 cilindros. La persona va gastando torpemente todas sus energías vitales de su cerebro, aparte que lo va degenerando con el abuso de la sexualidad y la masturbación. Va debilitando el centro motriz, el centro emocional que constantemente no para y está gaste y gaste y gaste energías en arranques de ira, de violencia, de preocupación, y van debilitando la parte sexual y afecta psicológicamente. Pues quien no ha visto que cuando uno tiene una discusión con su pareja, la pareja lo que menos quiere es tener relaciones sexuales. Sácate por allá, dice. Exactamente. Ese desgaste emocional, ese golpe al centro emocional, a lo psicológico de la persona, le hace perder el interés. Y en el hombre pasa lo mismo. El hombre piensa que entre más mujeres, más hombre. Y se sabe que el hombre que ha sido mujeriego entrando a los 40 años tiene tendencias homosexuales. Por el desgaste, por el abuso. O sea, su naturaleza la voltea. Hay una alteración energética. Porque el cuerpo físico, cuando tú lo sacas de su línea, cuando tú lo sacas de su naturaleza, entonces tienes que pagar las consecuencias. Lo mismo pasa con las enfermedades y con el abuso de ejercicios. Tú mismo haces que tu organismo pase a otro sistema que ya ni siquiera es el humano. Estos asesinos hicieron desgaste desde jovencitos, desde muy niños, quizá fueron abusados de alguna manera emocional y crecen siendo un problema para la sociedad porque sus emociones le convirtieron en odio. Crearon un ente animalesco, bestial dentro de su interior, que no encontraron o no supieron nada de la felicidad, entonces se dedican a quitarle la vida a otros que quieren ser felices. Y así sucesivamente. O sea, todo nace dentro de los 5 cilindros de la manera armoniosa o inarmónica que nosotros le demos la vida, que nosotros la vivamos, la manera que nosotros nos comportemos. Entonces vale la pena, queridos amigos, que estudiemos estos 5 cilindros todos los días de nuestra vida. Le decimos, tienen que tener 2 cuadernos, uno para apuntar todo lo que están apuntando ahorita y otro enseguida para apuntar lo que ustedes van investigando sobre los temas que les vamos dando. Porque uno mismo puede controlar la ira, uno mismo puede transformar la violencia, uno mismo puede utilizar sus propias energías, sus propias simientes, sus propias energías emocionales, mentales, para crear un ser diferente, consciente dentro de nosotros mismos, y va a salir de esa energía. Si esa energía da la capacidad de formar nuevos seres humanos en la vida, nos da la misma capacidad dentro de nuestro laboratorio energético, conocido como la ciencia de la alquimia, de poder crear vida diferente en la vida de nosotros mismos. Yo le digo a mi esposa, una planta vive con el sol, con el aire, con la tierra, pero sin agua no vive. Si no tiene agua, no puede vivir. Entonces esos elementos están dentro de nosotros mismos. El fuego está en las pasiones, está en la ira, está en la temperatura de nuestro cuerpo, el aire, en los pulmones. El cuerpo físico es elemento tierra. Polvo eres y polvo te convertirás, dicen los miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se convierte en tierra, se convierte en polvo, se transforma. Cuando este cuerpo físico muere y lo entierran, se transforma en abono de la tierra. Pero lo que lleva dentro en su interior, las aguas, esas aguas de vida, que no las hemos comprendido, no las hemos analizado, la capacidad que tiene para darnos vida a nosotros mismos en el interior. Entonces el cuerpo físico es un laboratorio. La mente puede ser un laboratorio de transformar elementos grotescos en elementos sutiles. Si nosotros aprendemos a cómo transformar impresiones, si nosotros aprendemos que de todo lo malo que aparentemente nos rodea y todo aquello que nos hace sentir mal,
podemos detenernos y estudiarlo y decir, ¿por qué me está pasando a mí esto? Yo puedo hacer una transformación de esto. Puedo hacer algo con mi vida. Entonces, se sabe que si usted tiene ese potencial energético, emocional, psicológico y sexual, lo único que le hace falta es saber cómo elaborarlo, cómo distribuirlo, cómo trabajarlo dentro de su propio organismo para que usted se dé vida a ese ser consciente, esa parte consciente dentro de usted mismo. Si esa energía se pierde, como las personas que ya vienen muy alteradas, que ya casi que van para el manicomio porque ya no se aguantan, y que se les dice que pueden hacer esto y esto, otra persona ya no capta, su intelecto está fuera de órbita, ya está en tratamiento psiquiátrico, ya no razona, es una persona totalmente desequilibrada, ahí yo no puedo hacer nada, y esa persona pues tampoco puede hacer mucho, porque ya cuando una persona entra en un tratamiento psiquiátrico y con drogas es muy difícil que capte lo que le queremos enseñar. Pero los que son normales, los que somos normales, entre comillas, los que todavía podemos diferenciar, los que podemos comprender el tema que estamos hablando, los que pueden descubrir estos temas en su interior, los que se ponen a estudiar los 5 cilindros en su interior y se ponen a practicar la herramienta que les vamos a entregar, entonces ustedes mismos dicen, esto funciona, esto es realmente práctico. Y entonces aquí va la práctica. Hay un sentido en el interior que se llama el sentido de la autoobservación. El sentido de la autoobservación es muy parecido a observar afuera, pero en esta ocasión vamos a observar adentro. Cuando descubre uno en el interior ciertos desequilibrios emocionales o mentales, cierre sus ojos, ponga una musiquita suavecita como las que ponemos en la meditación y mantralice conscientemente las 5 vocales I, E, O, U, A. Y en el área de la cabeza hace vibrar. Tenemos que estudiar nosotros la influencia del sonido. Y vibra en la cabeza. De hecho, hasta ayuda a quitar los dolores de cabeza porque manda la circulación de la sangre en esta área de la cabeza, mantralizándola ahí 3 veces cada vocal. Cierra sus ojos, respira profundo. Hasta que se le sale todo el oxígeno. Vuelve a respirar por la nariz y vuelve otra vez con la I. Y luego el área de la garganta, la E vibra con la sílaba, la vocal E. Entonces cierra sus ojos, respira profundo. 3 veces. Luego después sigue con el corazón. 3 veces. El pensamiento, la vocal deben de ir conectados. No podemos decir O y estar pensando en el trabajo, lavando trastes, o la I y estar por allá platicando con la comadre. No, se trata de que nosotros traigamos nuestra mente, nuestra atención al sonido, a lo que estamos haciendo. Luego la U en el plexo solar, en la parte emocional. Respira profundo. 3 veces. Finalmente la A en el área de los pulmones. Respira profundo. 2 veces por día. Una al levantarse, otra al acostarse. Y usted va a notar la influencia que tiene esa pequeña práctica aparentemente insignificante de cómo le tranquiliza la mente y las emociones. No ocupa sedantes, no ocupa
drogas, no ocupan nada. Es mejor practicar que leer o meterse pensamientos bonitos a la cabeza. Mejor practiquemos. ¿Qué tienen ustedes de cómo relajar su cuerpo y su mente? En la mañana y en la noche antes de acostarse. Empieza con 3 veces cada uno. Después se puede hacer de 6 veces cada uno. Y si no se sintió bien, sígalo haciendo hasta que se sienta bien. De esa manera se va desconectando de las preocupaciones. Al siguiente día, dése cuenta que tiene 5 energías vitales en sus 5 cilindros, como 5 cuentas bancarias, y administrelas conscientemente. No acepte más de un pensamiento en su mente. Y si ese pensamiento es una preocupación, resuélvalo inmediatamente. Y si no se puede resolver, suéltelo. Luego viene la convivencia con nuestros semejantes. Hay gente negativa que nos trae todos sus problemas. Aprendamos nosotros a sacar a esa gente de sus problemas o a darles la vuelta. Y luego la relación con uno mismo. Si les perjudica el chile, no lo coman. Si les perjudica el comer comida pesada, vaya a la dejar. Un menudito, qué rico, ¿verdad? Olvídense. Cuando la persona come pesado en la noche, no hay ni una posibilidad de recordar sus sueños, mucho menos tener una experiencia consciente. Hay átomos muy pesados de digerir y preferimos dejarlos. No hay como los vegetales. Comer vegetales ligeramente. Si es el alcohol el problema, pues a veces tocamos el tema sobre el alcohol. Si es de la violencia, tocamos temas sobre la violencia. Si es de traumas, tocamos temas sobre los traumas, eso sucesivamente. Les vamos dando a ustedes la herramienta para que vayan soltándose de todo ese pasado. Este conocimiento tiene ideas nuevas. Ya lo viejo ya pasó a la historia. Ya no debemos de pensar tan medievalmente. Las creencias tenemos que convertirlas en conciencia, en acción. Toda teoría debe ser practicada, investigada, toda filosofía, convertirla en conciencia hasta descubrir lo que está encerrado en cada uno de esos pensamientos nobles que vemos constantemente en el internet. Debemos vivirlos, comprenderlos dentro de nosotros mismos. Cuiden sus energías emocionales, vitales, sexuales. Ahí está la felicidad. Transfórmelas. Utilice el laboratorio del organismo para que esa energía sea elaborada y no desperdiciada. Y más adelante les vamos enseñando todo esto paso a paso. Pero dense el tiempo ustedes. Yo tengo el tiempo. Ustedes saquen el tiempo. Porque yo aquí estoy, llévate una relampaguea, aquí estoy parado siempre, casi todo el tiempo. Lo mismo en la radio, lo mismo aquí y los mismos lugares donde nos invitan. Nosotros no perdemos el tiempo. El que quiera practicar, bienvenido. El que quiera teorizar y andar de lugar en lugar, ese sí está perdiendo el tiempo, porque esto es práctico. Bueno, entonces la autoobservación, el acecharse constantemente a sí mismo, descubriendo sus pensamientos, sus emociones, haciendo una evaluación de ello. Lo puedes cambiar, cámbialos. No puedes cambiarlos, suéltalos.
para que no te castiguen, para que no te martiricen más. Y dense la oportunidad a ustedes de por lo menos dedicar 6 meses a este estudio, practicarlo, y verán que si no cambian porque cambian. Y si no, los dejamos como ya están. ¿Alguna pregunta? Oye, eso de no mirar los defectos, olvídese. Claro que sí tienes que mirar los defectos, estudiarlos, conocerlos. Porque una vez que conoces cómo se mueve la serpiente, ya no te muerde más. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿Comprendido? Sí. ¿Por qué el sexual se mueve más rápido que los otros 4 cilindros? Qué buena pregunta, muy interesante. El cilindro pensante es muy lento. El centro motriz es más rápido. El centro emocional es más rápido que el centro motriz, y el sexual es mucho más rápido que todos. Y de esto hay un ejemplo. Que si por ahí alguien del sexo opuesto va por la calle y de repente tú volteas, y la persona que ella voltea y ya se identificaron rápidamente, sin haberse visto jamás, sin haberse conocido, saben que hay algo ahí. Sumamente rápido. El centro sexual. Lo que pasa es que uno pues no mide consecuencias, no sabe cómo administrar esa energía, cómo trabajar esa energía, y la gente pues se deja llevar por pasiones, y ya viene pues un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero es mucho más rápido la parte sexual, o sea, es rapidísima. Identifica a aquella persona de una manera que tu mente dice, ¿y esto qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué siento esto? Y es como se puede explicar. La parte sexual es la más rápida de todas. Un accidente de carro, por un posible accidente de carro, fíjense por ejemplo estos cilindros cómo trabajan. A punto de chocar, y de repente mueves el carro de una manera que esquivas el accidente, y luego te quedas pensando, ¿y cómo le hice? Es que la mente no lo hizo la parte motriz, que es muy rápida, y la parte emocional. Y puede haber sido también que el accidente era porque ibas visto una muchacha bonita por ahí que iba manejando un carro y estabas a punto de estrellarte. Y bueno, la cosa está más grave porque si estás casado te va a armar. Y así sucesivamente. Cuando empiezan ustedes a manejar un carro la primera vez, es uno muy torpe, ¿verdad? No saben frenar a tiempo, arrancan muy rápido, no saben dar vuelta, porque los cilindros están aprendiendo a cómo manejar, pero están presentes. Cuando una persona, por ejemplo, algún familiar ha fallecido, ¿no? Hay 3 comportamientos diferentes de lo que es la mente, la emoción y el centro motriz. La mente se pregunta, ¿pero por qué? Mientras que el centro motriz quiere salir corriendo y el centro emocional le da por llorar. Son 3 cosas diferentes dentro de nosotros. Y si es una persona con la que teníamos una pareja, por ejemplo, lloras y lloras y lloras, no tanto porque se haya muerto, sino por el apego sexual que tenías con esa persona. Lo mismo cuando esa persona te abandona, no es tanto que la quieras, es el apego sexual, es la pasión, no hay amor ahí. Son puros comportamientos psicológicos negativos. Y sufres porque trataste mal a esa persona. Porque cuando esa persona tú has estado consciente, acepta las cosas como son. Lo mismo si la pareja te deja, pues que sea feliz, no fue feliz conmigo, que sea feliz, que busque su felicidad. Y no está eso, pero casi todas las parejas son egoístas, todas son por apego y por pasiones. Esos casos son muy raros de ver. Y así vemos la función de esos 3 cerebros. Lo que es el centro instintivo, pues se encarga de la digestión, del hipo, de la tos, del estornudo, de la circulación de la sangre. Ese es el que nunca para. Ese centro está trabaja y trabaja. Y lo que es pues el centro sexual, ya vemos también todos los prejuicios que hay, problemas, porque cuando no sabemos manejar esa energía o administrar esa energía conscientemente. Tenemos los 5 cilindros. Que no me digan a mí los psicólogos que fuera de estos 5 cilindros uno va a lograr alguna felicidad, algún cambio. Eso es mentira. Eso
eso no es verdad. Nadie, si no tocan los 5 cilindros, están en el aire. Están tratando de fincar del aire para abajo y eso no va a ser posible. Todo se empieza desde la tierra para arriba. Todo crecimiento está de la tierra para arriba. Si estamos en la tierra es por algo. Pero todo crecimiento es de aquí para arriba y no de arriba para abajo. Si estamos aquí es porque estamos por algún motivo estamos aquí en la tierra. Y de aquí debemos de crecer para arriba. Si crecemos para los lados, pues ya es otra cosa. Por las de harina. Por las de harina. Bueno, pues si les gustó el tema, inviten a sus amigos, conocidos, practíquenlo más que nada para que empiecen a ver cambio en ustedes y luego se convenzan de, no, sí, vamos ahí porque ya te estamos viendo que ya no reaccionas como antes. Y es la mejor manera de convencerlos. Tengan todos buenas tardes, buen día, nos vemos el próximo fin de semana. No hay el próximo domingo, ¿verdad? Bueno, ahí les avisamos, pero es muy probable que el domingo no haya conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias.